Pues dentro del punto donde nos quedamos, precisamente ya estamos pudiendo de alguna manera visualizar cómo es que funciona la dependencia de una tabla a otra tabla, ¿sí? ¿Cuál es la garantía o cuál sería el truquito principal que dentro de la línea de comandos SQL a mí me va a garantizar un trabajo un poquito más fluido y más rápido? En este caso ya vimos cómo crear registros para la tabla de qué, de salón y para la tabla de docentes. En este caso, ya ambas tablas contienen al menos un registro, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, aquí la tabla de docentes vuelve a llenar de manera automática el IPP docente, pues que empieza desde 1 porque no habíamos creado absolutamente ningún registro. Si nosotros quisiéramos hacer otro registro dentro de esta tabla, basta con seleccionar o más bien cliquear la tecla de navegación arriba para buscar la instrucción que en este caso ya había sido de alguna manera pues creada. En lo único que yo me voy a concentrar es en los nuevos valores pues que voy a ingresar. En este caso voy a ingresar César Antonio. Vamos a poner el primer nombre. César Mendoza Ayala. Aquí, si ustedes se fijan, yo estoy manipulando la barrita de abajo como si estuviera en un procesador de texto. No funciona a través de un clic. Necesariamente tiene que ser las teclas de navegación izquierda y derecha. Entonces, dirección cuarto B, 444. Vamos a dejarle la CURT 3. Vamos a modificarle un poquito esta parte. Ingeniero en sistemas. Y en este caso, pues yo no soy de cuarto A, yo soy de cuarto B, por lo tanto mi ID sería el número 6. Doy Enter y en automático ya estaría teniendo mis dos registros, el de Isaac y el mío. Sí, en este caso, cada uno perteneciente a dos salones completamente distintos. Isaac pertenece al ID Salón 5 y yo pertenezco al ID Salón 6. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para la tabla de estudiantes? Una, ya no resulta que el día de ayer yo definí la base de datos y ya no me acuerdo de ni del nombre de la tabla ni de los campos de la tabla. Entonces, tengo cosas o instrucciones que me pueden ayudar precisamente a saber estos datos de manera específica. Lo único, pues, que sí es recomendable es que nos aprendamos estas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Nuevamente, ya lo había ejecutado un poquito arriba, pero la ventaja de SQL es que son instrucciones que yo puedo ejecutar tantas veces yo quiera y tantas veces sea necesario. Entonces voy a colocar Show Tables, me va a mostrar las tablas, pues las tablas se llaman docentes. Ahora, ¿cómo lo hago para describir esa tabla? Voy a colocar la palabra describe y voy a colocar el nombre de la tabla que yo quiero describir. Entonces, a partir de ahí, ya tengo yo la visión necesaria para precisamente crear la instrucción de insert into. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama estudiantes. Entonces, voy a abrir paréntesis y voy a empezar a nombrar todos los campos. Voy a poner nombre, APAT, AMAT, ciudad, estado, dirección, PP, CURP, escuela, promedio, IDF, salón. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, previamente aquí en dirección, si no mal recuerdo, no es cierto, era profesión la que tenía acento. Muy bien, entonces hasta aquí vamos bien. Pongo values y entonces en los values ahora sí voy a empezar a capturar la información. Por favor, solicito que alguno de ustedes me dé sus datos, nombre, el que sea. Fernando. Fernando. Apellido paterno.
Pantoja. Apellido materno. García. Muy bien. Vamos a colocar la ciudad, que sería Uruapan. El estado, que sería Michoacán. Dirección, vamos a ponerte dirección 1. Si se fijan, aquí sí es permitido el espacio. ¿Por qué es permitido el espacio? Porque ya no estoy nombrando un campo, ya estoy nombrando un registro. Y dentro de los registros ya son permitidos los espacios. También hay que tener en cuenta que si en dirección yo puse 25 caracteres, ese espacio cuenta como un carácter, ¿sí? Código postal, vamos a poner 60,000. CURP, pues vamos a inventar uno. Okay. ¿La escuela? ¿De qué escuela vienes, Fer? De la Casa del Niño. Ok, Casa del Niño. ¿Tu promedio? Pues este reciente fue 8.7. Ok, fíjense bien. El código postal es entero, por lo tanto en el código postal no ocupamos las comillas. ¿Cuál fue tu promedio? ¿8 punto qué? 8.6. Ok, 8.6. Y aquí el IDF salón, ¿cuál sería? El ID 7. El 7. Entonces vamos a ponerle ID 7. ¿Qué pasó ahí? Me está permitiendo escribir. Me está permitiendo, a pesar de que le di enter, me está permitiendo todavía completar una instrucción, porque para SQL todavía la instrucción no está completa. ¿Qué es lo que me hace falta para decirle a SQL que la instrucción ya está completa y necesito que la ejecute? Punto y coma. El punto y coma, entonces lo escribo, doy enter, y ahí me dio un error. ¿Cuál fue ese error? Vamos a verificar. Me dice, tú tienes un error en tu sintaxis SQL cerca de IDF salón. Vamos a checar. De una vez le pongo el punto y coma. Aquí. Si se fijan, estos dos campos no los separé por una coma. Esa coma fue la causante de mi error. Doy enter. Como ya lo corregí, doy enter. Y entonces mi query ya se vio afectado. Por lo tanto, ya está hecho ese registro. Entonces voy a dar select asterisco from estudiantes. Y ya tengo un registro precisamente en estudiantes. Entonces, es así como una base de datos funciona a través de sus campos, sus tablas, sus registros. Es por eso que en el primer parcial nosotros veíamos en sí una jerarquía de la base de datos. Decía, base de datos. De base de datos bajábamos a tablas. De tablas bajábamos a columnas o campos. Y de columnas o campos bajábamos a filas o registros. Ya estamos manteniendo los registros. Esto es lo que en sí sería un reporte que una base de datos es capaz de entregarte. En este caso podemos decir, a lo mejor yo mantengo la base de datos de control escolar y entonces el padre me dice, oye César, necesito que me entregues un reporte, pero así rapidísimo, de todos los salones que tenemos existentes. No se preocupe. Entonces lo que yo hago es un select asterisco from salones. ¿Ok? La tabla no se llama salones, se llama salón. Y entonces lo que yo entrego como reporte sería esta búsqueda. Oye, ¿sabes qué? Necesito me entregues un reporte de todos los maestros que tenemos. Ok, entonces aplico un select asterisco from docentes y este reporte es el que entregaríamos. Obviamente ahorita el reporte no está completo porque no hemos hecho pues no hemos hecho todas todos los registros que debería de tener una base de datos. En sí, la parte difícil de una base de datos es precisamente esto,
hacer todos los registros. ¿Te imaginas que tú trabajando en Coppel, no sé, de aquí de Uruapan, seas el encargado de sistemas y de pronto te digan, ¿sabes qué? Tenemos una nueva base de datos, necesito que me registres a todos los trabajadores que tenemos. Esa es la parte pesada en cuanto a en cuanto a una gestión de una base de datos digital. Aquí la ventaja para nosotros es que si nosotros somos los diseñadores de esa base de datos, pues nosotros le explicamos a la empresa o a la persona que nos contrató cómo funciona y cómo van a ingresar esos datos, y ya un capturista, una persona interna de la empresa o una persona que se contrate, el capturista va a ser el encargado de capturar todos los datos previamente al uso de esta base de datos, ¿sí? Entonces, las ventajas que te da plataforma inclusive es que tú puedes de alguna manera, y no lo digo porque sea profesional ni mucho menos, pero a veces cuando yo quiero limpiar pues lo que se ve, el entorno, pues lo único que hago es dar enter, 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 hasta que ya se ve un poquito negro. Entonces, de acuerdo a las consultas que yo puedo hacer, pues puedo tener la consulta de la tabla salón, puedo tener la consulta de la tabla, ¿cómo se llamaba? Profesores, docentes, de la tabla docentes, y puedo tener la consulta de la tabla estudiantes. ¿Sí? Y entonces, pues esto es lo que nosotros estaríamos haciendo y es la esencia. Aquí ya llegamos, no, sí, a la parte medular de lo que sería una base de datos. Ya supimos cómo nombrar una base de datos, ya supimos cómo dibujar una base de datos, ya supimos cómo relacionar las tablas que aparecen dentro de nuestra base de datos, cómo mandarle campos, y ahora estamos aprendiendo sobre esos campos, cómo agregar registros. Quisiera me comentaran si ahorita ya alcanzan a distinguir la diferencia entre un campo y un registro, que en sí el campo es lo que nosotros le conocemos como columna y el registro es lo que le conocemos como fila. ¿Existe alguna duda en cuál es la diferencia entre campo y registro? No, ninguna. No. Por ejemplo, el campo sería APAT y el registro sería Mendoza. ¿Sí? Entonces, el campo no es otra cosa más que un contenedor que se tiene que llenar, y el registro es con qué voy a llenar este contenedor. ¿Sí? Entonces, la base de datos funciona a través de esto. Pero para que esto exista, pues obviamente tiene que existir un campo. ¿Sí? Por eso, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Se entiende ahora sí por qué se comenzó por la tabla de salón en vez de docente y de estudiante, tanto en el diseño de la base de datos como en el llenado de registros? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, pues la respuesta es bien sencilla, porque para yo poder llegar a llenar este campo y este campo, pues previamente yo ya tenía que tener registros. Y para que la tabla de docente pudiera existir, previamente yo tenía que tener la tabla de salón existente, porque yo ocupo un campo que voy a jalar desde acá. Es por eso que en el diseño de base de datos primero empiezo ¿con qué? Con lo independiente y termino con lo dependiente. Ahorita no me voy a meter con esta instrucción porque tampoco les expliqué para qué funciona cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, para qué funciona el select, para qué funciona el asterisco, para qué funciona el from, ¿sí? Porque aquí pude yo haber puesto a lo mejor nada más nombre, perdón, pude haber puesto nombre. En vez de que me lance todos los datos, pues nada más me lanza los nombres de los maestros que tengo registrados.
Pero ahorita no me voy a meter en esta instrucción porque esta instrucción la vamos a ver en la tercera clase precisamente de esta semana. Y cabe la pena que le dediquemos todo una hora o todo un video a esa instrucción porque esa instrucción es la que te va a dar todos los reportes que nosotros necesitamos en la gestión de base de datos. Básicamente, con esto que acabamos de hacer el día de hoy, estamos terminando la parte más importante de la gestión de una base de datos. Ya estamos viendo la culminación de esta materia, ¿sí? Esto es lo más importante. ¿Cómo es que yo puedo obtener registros? ¿Cómo es que yo a través de un registro puedo obtener un reporte? Entonces, jóvenes, ¿existe alguna duda hasta aquí? No. No. No, profe. No. Muy bien.